Muy buenos días tengan todos nuestros radioescuchas en Radio Guadalupana y las personas que más adelante nos van a escuchar en nuestro canal de YouTube que se llama Creciendo para Vivir. Gracias, Lalo. Estoy muy contenta de estar una semana más radioescuchas en esta familia de Radio Guadalupana. Sí, gracias a todos por estar con nosotros, por sintonizar, tal vez en la app o por internet, y pues los saludamos con mucho gusto en este día. Hoy tenemos un súper programa. Vamos a hablar de algunos consejos o sugerencias que el Papa Francisco nos da para tener un buen matrimonio. Y todo esto viene de la exhortación apostólica del Santo Padre Francisco, que se llama Amoris Laetitia, Pati. Sí, es de verdad, una exhortación apostólica preciosa que es la alegría del amor en la familia. Y el día de hoy vamos a hablar concretamente del matrimonio, cuáles son esos puntos que nosotros necesitamos como matrimonio, como pareja, estar desarrollando, creo yo, Lalo, y ser conscientes de trabajar en nuestro día a día de una forma diligente en nuestros matrimonios para que tengamos esos matrimonios felices, para que tengamos esos matrimonios sanos, para que tengamos esos matrimonios de acuerdo a ese gran corazón misericordioso de Dios. Sí, Pati, gracias. Y pues sabemos que el Papa se apoya en las cartas del apóstol San Pablo, en específico de la primera carta a los Corintios, para decir algunas cosas, tal vez extender, Pati, un poquito de los conceptos de los que Pablo nos habla en esta primera carta. Y dice, por ejemplo, es valioso detenerse a precisar el sentido de las expresiones de este texto, para intentar una aplicación a la existencia concreta de cada familia. Es decir, necesitamos meditar y profundizar un poquito en lo que dice San Pablo para poder entender cuáles son las aplicaciones prácticas de esto en nuestras vidas, Pati. No nada más dejarlo como unas hermosas palabras, sino cómo esto nos afecta en nuestra vida diaria. Estoy de acuerdo contigo, y aquí viene la invitación a que los radioescuchas adquieran esta exhortación apostólica de la alegría del amor en la familia. Lo pueden encontrar en cualquier librería católica, ya sea en el Señor de la Misericordia, en San Lorenzo, en las Paulinas, en el seminario también. Estoy segura que el seminario tendrá esta exhortación apostólica. Apoyemos también a nuestras librerías católicas y al seminario, Lalo. Gracias, Pati. Bueno, pues vamos a entrar en materia porque tenemos mucho camino que recorrer. La primera sugerencia que el Papa nos da es la paciencia. Y no nada más tenerla, sino cultivarla, aprenderla, vivirla, Pati. Lo hemos dicho muchas veces que la etimología de la palabra paciencia es paz y ciencia. O sea que la paciencia es la ciencia de la paz. Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir, hermano, hermana. Si tú quieres tener paz en tu casa, empieza por cultivar y practicar la paciencia. Dice el Papa Francisco que cuando la persona no se deja llevar por los impulsos y evita la agresión, es entonces que está ejercitando la paciencia. Dice, no es dejar que nos maltraten continuamente o tolerar agresiones físicas o permitir que nos traten como objetos. El problema es cuando exigimos que las relaciones sean celestiales o que las personas sean perfectas, o cuando nos colocamos en el centro y esperamos que solo se cumpla la propia voluntad. Entonces todo nos impacienta, todo nos lleva a reaccionar con agresividad. Entonces, pues qué bonito lo que nos plantea el Papa Francisco, pero al mismo tiempo lo voy a decir, esto es difícil de hacer, es de esas cosas fáciles de decirlo, pero un poco más complicada su aplicación, Pati. Sí, estoy de acuerdo, pero sin embargo, si nosotros nos dedicamos de verdad diligentemente, si tú radio escuchas o nosotros ya nos detectamos que algo ya te impacientó, algún acto, alguna palabra o hasta un rasgo de personalidad que tiene tu cónyuge, pues es cultivar la paciencia, Lalo. Y cultivar es de la misma forma como lo hacemos con una plantita, la cuidamos, la regamos diariamente, estamos cuidando esa planta. ¿Para qué? Pues para que dé las flores, para que dé su fruto. Entonces es importante cultivar la paciencia en nuestro día a día.
Sí, según el Papa, si no la cultivamos, entonces siempre vamos a tener excusas para responder con ira, con agresión, y luego nos vamos a convertir en esas personas que luego no saben convivir, esos antisociales, incapaces de dejar sus impulsos para más adelante, de postergarlos. Y la familia se vuelve un campo de batalla. Y créeme, yo he visto estas situaciones, incluso lo he vivido un poquito, pero por eso la palabra de Dios nos ayuda y nos sugiere, nos exhorta. Destierren de ustedes la amargura, la ira, los enfados e insultos y toda la maldad. Esto viene, es palabra de Dios. Te alabamos, que viene Señor. En la carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 31, Pati. Sí, me gustó mucho lo que comentaste, la impaciencia lleva a las personas a sentirse incapaces de postergar los impulsos. Me encantó esta frase, es postergar esos impulsos de ira, de enojo, de impaciencia y pedirle a Dios lo que dé esa gracia para postergar esos impulsos que, como tú decías, a veces no es fácil o la mayoría de las ocasiones no es fácil, sobre todo si es el temperamento de alguno de los dos cónyuges o de los dos, tal vez. Gracias, Pati. Sí, mira, pues también dice aquí que esta paciencia se va a afianzar, se va a enraizar mejor en ti y en tu carácter. Yo reconozco que el otro también tiene derecho a vivir en esta tierra junto a mí, así como es. Y esto es una causa de muchos problemas de muchas personas, que básicamente tenemos comportamientos o conductas con las que queremos cambiar al otro y queremos que el otro cambie. No sabes cómo hemos tenido personas, cómo han venido personas que me dicen, es que el otro tiene que cambiar. Hermano, ¿por qué el otro tiene que cambiar? Te voy a decir un secretito, hermano, no puedes, no es posible que cambies al otro. A la única persona que tienes tú la capacidad de cambiar, y eso con mucho trabajo, con muchos problemas, mucha gracia de Dios, es a ti mismo. Hermano, cuando vengas a decir, oigan, vengo a cambiar yo, ahí esto ya es algo diferente. No es que cambie mi esposo, que cambien mis hijos, que cambien mis padres. No, hermano, el que necesita cambiar eres tú. Claro, y aquí me gusta mucho una frase que voy a compartir: cuando la actitud o el comportamiento de la otra persona, en este caso las relaciones de pareja, los matrimonios, cuando la actitud, el comportamiento o las acciones de tu cónyuge te dañan, y si esa persona no cambia, entonces cambia tú, Lalo. Sí. O yo lo diría de otra forma, esta frase: si los comportamientos, las reacciones, las actitudes de tu cónyuge te están dañando o te han hecho daño y él o ella no están dispuestos a entrar en un proceso de sanación, de crecimiento, entonces entra tú en ese proceso de sanación, en ese proceso de crecimiento. Claro que sí, Pati. ¿Cuál sería la segunda sugerencia que nos da el Papa Francisco? Sí, la segunda sugerencia, después de la paciencia, que yo creo que sí, Lalo, está en primer lugar. Si logramos de verdad hacernos expertos en esa ciencia de la paz, qué maravillosos serían y son o continúan siendo nuestros matrimonios. El segundo punto es esa actitud de servicio, y me encantó esto de verdad, y habla San Pablo en esa carta de Corintios, Lalo, el amor es servicial, tiene esa actitud de servicio. En cuanto a esto, en esta exhortación apostólica, el Papa destaca que en esta carta de San Pablo quiere insistir en que el amor no solo es un sentimiento, sino que se debe entender en el sentido que tiene el verbo amar en hebreo, que en hebreo el verbo amar significa hacer el bien, ¿sí? Hacer el bien a ese ser amado, a la esposa, al esposo que tienes varios años, que tienes meses, que tienes tal vez, no sé, muchísimos años con él o con ella, es hacer el bien, pensar en tu día a día en hacer el bien. ¿Cómo puedo hacer el bien a mi cónyuge? Y también, como cita el Papa Francisco, como decía San Ignacio de Loyola, que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras. Claro, Lalo, sí. Porque las palabras pueden ser muy bonitas y tener la mejor intención en las palabras, pero lo que cuenta son las obras, la actitud con la que tú estás realizando, llevando a cabo esas palabras de servicio, de querer servir
a tu cónyuge. Entonces, es muy común en esta época, Pati. Hay algunas personas que no les gusta decir te amo y hay algunas que lo dicen demasiado a la ligera y luego no lo comprueban con hechos, Pati. Es importante que si le dices a alguien que lo amas, qué bonito, pero hermano, hay que seguir esas palabras con acciones concretas y precisas que demuestren que sí estás amando, no que se lo estás diciendo no nada más de los labios hacia afuera. Efectivamente, y así es como se experimenta esa felicidad en el matrimonio, la felicidad de dar, esa nobleza y esa grandeza de las personas, el esposo o la esposa, de donarse sobreabundantemente a tu cónyuge, sin medida, sin reclamar, sin esperar y llevar cuentas de que tú 50, yo 50, o ya lo hice yo muchas veces, o yo siempre soy él o la que hago esto. Entonces está ese gusto de dar y de servir a tu cónyuge. Sí, yo creo que a lo mejor le hubiera estado bonito que la carta de los Corintios en el capítulo 13 dijera: el amor no lleva cuentas, ¿verdad? No está contando si estamos 50-50 o 40-60. ¿Qué otro punto tenemos, Pati? Sí, otro de los puntos es sanar la envidia. Esto puede sonar raro, ¿cómo que la envidia en el matrimonio? No, esto no se da en mi matrimonio, pero aquí en esta exhortación apostólica nos comparte, ¿verdad? En el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Subrayó, hizo mucho hincapié en esta exhortación apostólica que el Papa estaba explicando en un momento dado en una de sus audiencias. Y entonces él dijo esto: en el amor no hay lugar para sentir malestar por el bien del otro. Y el Papa recalcó que la envidia es una tristeza por el bien ajeno, que muestra que no nos interesa la felicidad de los demás, ya que estamos únicamente centrados en nuestro propio bienestar, ¿sí? Eso es la envidia, mientras que el amor, que sería lo contrario, nos hace salir de nosotros mismos. También indicó que el verdadero amor valora los logros ajenos, no lo siente como una amenaza y se libera del sabor amargo de la envidia. Acepta que cada uno tiene sus dones diferentes y distintos en la vida y amo a esa persona, la admiro con la misma admiración y la miro también con la misma mirada de Dios. Y esto es, considero también muy bonito, Lalo, como lo resalta el Santo Padre en esta exhortación apostólica, que el verdadero amor valora los logros ajenos y se siente contentos, Lalo. De verdad, ¿cuántas veces en tu trabajo que te han dado reconocimientos por tu desempeño, por los años que tienes en tu empresa, y lo festejamos? A mí me da mucho gusto y te digo, hasta te he regalado flores, Lalo, sí. En tu aniversario, que festejaron tantos años ya de trabajo que tienes. ¿Qué sería otro punto, Lalo? Sí, pues el número que sigue sería no hacer alarde ni agrandarse. Y esto sí parece ser tomado directamente de 1 Corintios 13. El Papa Francisco destacó que quien ama no solo evita hablar demasiado de sí mismo, sino que además, porque está centrado en los demás, sabe ubicarse en su lugar sin pretender ser el centro. Dice el Papa que algunos se creen grandes porque saben más que los demás y se dedican a exigirles y a controlarlos, cuando en realidad lo que nos hace grandes es el amor que comprende, que cuida, que protege al débil. Y eso viene en 1 Corintios 8:1. El saber infla al hombre, mientras que el amor edifica. Entonces dice el Papa que la actitud de humildad aparece aquí como algo que es parte del amor, porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, pues es necesario sanar el orgullo y cultivar la humildad. Dice el Papa que en la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio de unos sobre otros o la competición para ver quién es el más inteligente o poderoso, porque esa lógica acaba con el amor. Y claro que sí, pues a veces tenemos esa tentación, ¿verdad?, de ser egocentristas, centrarnos en nosotros mismos y querer de alguna manera apabullar y dominar a todos los demás. Muy importante este punto, Lalo. Bueno, y el siguiente sería ser amables. Amar también es volverse amable, dijo el Papa, y esto quiere decir que el amor no obra con rudeza, no actúa de modo descortés, no es duro en el trato.
¿Y esto cómo lo podemos ver? Si el amor no va a obrar con rudeza, si no actúa de modo descortés, no es duro en el trato, con palabras altisonantes, o utilizar también, aquí va, creo yo, ese lenguaje corporal, Lalo. Entonces, es ser amables en sus modos, en sus palabras, en sus gestos. Todo esto son agradables mientras se tiene esa convivencia con el cónyuge, nos dirigimos unos a otros con esa amabilidad en todo el sentido de la palabra. Nada más un pequeño comentario, que la palabra amable, todos sabemos que es una persona que es bien educada, que sabe comportarse, pero en otros idiomas, como por ejemplo en idioma inglés, la palabra amable significa fácil de amar. Fíjate qué bonito, Lalo. Entonces, bueno, ser amables también es detestar, dijo el Papa, detestar hacer sufrir a los demás. Que de verdad fuerte esta frase, esto que dijo el Papa Francisco, es detestar hacer sufrir a los demás. Y en este caso, pues es a tu familia, es a tu esposo, es a tu esposa, que sientas ese detestar, hacerlos sufrir con tus actitudes, con tus palabras, con tus modos, con tus gestos. Entonces, la cortesía es una escuela de sensibilidad y desinterés. Y esto me encantó. Una escuela, cuando vamos a la escuela, ¿a qué vamos? A aprender, vamos todos los días. Si es una carrera, estamos estudiando una carrera, ya sabemos que 4 años o un poquito más, vamos a aprender. Y es lo mismo, dice el Papa, que el ser amables es una escuela de sensibilidad y de desinterés que va a exigir a la persona aprender a hablar y en ciertos momentos a callar. Qué importante el saber callar, de tener una palabra a tiempo, como al principio que tú comentabas, Lalo, es postergar esos impulsos de querer decir una palabra, de querer contestar, de que tú me ofendiste, yo te ofendo, de que tú me hablaste de cierta manera, pues yo también te contesto de la misma forma. ¿Qué otro punto, Lalo, nos quieres comentar? Gracias, Pati. Pues mira, otro sería el ser desprendido. Sí, Pati, también hay que recordar que el que ama es capaz de decir palabras de aliento que reconfortan, que fortalecen, que consuelan, que estimulan. Vamos a ver algunas palabras que Jesús les decía a las personas. Ánimo, hijo, qué grande es tu fe. Levántate, vete en paz, no tengas miedo. No son palabras que humillan, que entristecen, que irritan o que hasta desprecian. Hay que aprender ese lenguaje amable de Jesús. Y el punto que sigue, que es el último que vamos a cubrir en este segmento, es el ser desprendidos. Pati, ¿cómo conozco personas que no solo no te dan ni los buenos días, sino que no son capaces de darte su tiempo, Pati? Yo sé que mucha gente piensa que el desprendimiento es hacia el dinero y tienen razón, pero hay personas que les dices, ¿me regalas un día de tu vida? No, ¿cómo te voy a dar tiempo? Hay personas que no están acostumbradas a dar nada. Cuando Jesús se trataba de dar, yo te aseguro que si a Jesús le dijera, Señor Jesús, vente conmigo a mi casa un día para X cosa, Jesús te contestaría, ¿qué día quieres que vaya yo a tu casa? ¿Sí? Hay una frase popular que dice que para amar a los demás, primero hay que amarnos a nosotros mismos. Pero el Papa recordó que en este himno de 1 Corintios 13, San Pablo nos afirma que el amor no busca su propio interés o no busca lo que es de él, ¿sí? No está buscando las propias cosas, ¿sí? Una cierta prioridad del amor a sí mismo solo puede entenderse como una condición psicológica, pues claro, el egoísmo. Exacto. En cuanto a quien es incapaz de amarse a sí mismo, encuentra dificultades para amar a los demás, ¿sí? Fíjate bien lo que hablábamos de la tacañería. El que es tacaño consigo mismo, ¿con quién será generoso? Nadie peor que el avaro consigo mismo. Esto viene en el libro de Sirácides, capítulo 14, versículos 5 y 6. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También hay que evitar darle prioridad al amor a sí mismo como si fuera más noble que el don de sí a los demás. O sea, hay que tener cuidado cuando dicen que nos amemos a nosotros mismos. Quiere decir que nos amemos como Dios. No quiere decir que nos hagamos egoístas y que nos amemos tanto que excluyamos a los demás. Amarnos nosotros mucho, pero ese mismo amor que nos tenemos, Pati, dárselo a todos los demás en la misma medida. O de la misma forma. Hasta más, si se puede, ¿sí? Santo Tomás de Aquino explicaba, pertenece más a la caridad querer amar que querer ser amado. Qué hermosas palabras de Santo Tomás. Por eso el amor puede ir más allá de la justicia y desbordarse gratis,
sin esperar nada a cambio. Qué hermosas palabras, hermanos. Y pues viene la temporada de fiestas, vienen las temporadas navideñas y es momento de ser desprendidos, hermanos. Recuerda que siempre hay alguien que va a ser más pobre que tú, que va a tener más necesidades que nosotros, y pues es el momento de, como decía por ahí San Juan Bautista, el que tenga 2 chamarras, que regale una, el que tenga 2 cobijas, puede regalar una. Entonces, hermano, pues recordemos el ser desprendidos con los demás. Sí, y sobre todo también en nuestro matrimonio, Lalo, con nuestro cónyuge, y ser desprendidos en actos de bondad, en actos de generosidad, en actos de amabilidad, de alegría para nuestro cónyuge, que ese es el ejemplo que nos dio Jesucristo cuando estuvo en este mundo, Lalo. Exactamente, hermano. Si tú quieres atinarle a todo, pues nada más imita a Jesús lo más que puedas. No te vas a equivocar, ¿verdad? Si tú literalmente das la vida por los demás, pues no hay más que agregarle ahí. La verdad es que el Señor Jesús nos vino a poner el ejemplo y dijo, tomen mi yugo porque mi carga es ligera. Entonces, pues vamos a seguir viendo esto. Hermanos, estamos hablando de algunas sugerencias del Papa Francisco para mejorar nuestro matrimonio, Pati. Estamos en el bloque Orienta tu Vida y somos Patricia y Eduardo Sanabria y los esperamos después de este corte.